Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles El guardián entre el centeno de Salinger, una novela de la que se han vendido más de 70 millones de copias en todo el mundo. Y aún hoy se vende a un ritmo medio de 250.000 copias anuales. Es un auténtico fenómeno. Lectura obligatoria en los colegios norteamericanos, por supuesto. Escrita por Jerome David Salinger, que nació en Nueva York el 1 de enero de 1919, hace un siglo. Falleció el 27 de enero de 2010. La novela, la única de su autor, se publicó por primera vez en 1951 y desde entonces Salinger decidió desaparecer de los focos de las cámaras y de los medios de comunicación para seguir en su granja de Cornish una vida dedicada a la literatura, pero lejos de los escenarios de la fama y la popularidad. Luego publicó 9 cuentos en 1953, Franny y Zoe en 1961 y Levantad, carpinteros, La vida de tejado de Seymour, una introducción, en 1963. Una llamada de teléfono al New York Times en 1974 y la fotografía de unos paparazzi en 1988 fueron sus únicas apariciones desde entonces. El guardián entre el centeno sigue siendo, 68 años después de su publicación, una obra impresionante, aunque lo narra Holden Caulfield, un insoportable adolescente de 16 años. Vamos allá. Si realmente les interesa lo que voy a contarles, probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací y lo asquerosa que fue mi infancia y qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield. Pero si quieren saber la verdad, no tengo ganas de hablar de eso. Primero, porque me aburre. Y segundo, porque a mis padres les darían 2 ataques por cabeza si les dijera algo personal acerca de ellos. Así empieza El guardián entre el centeno, con Holden Caulfield en estado puro. Lo que nos va a contar es una cosa de locos que le ocurrió en las navidades anteriores, justo antes de que se quedara bastante hecho polvo y tuviera que tomárselo con calma. Y empieza por el día en que salió de Pensy, su colegio. Se anuncia en miles de revistas, siempre con un tío con pinta de pez gordo montado en un caballo y saltando una valla. Como si en Pensy no se hiciera otra cosa que jugar todo el tiempo al polo. Yo no vi un caballo por allí ni una sola vez. Y debajo de la foto del tío a caballo siempre dice: desde 1888 moldeamos muchachos transformándolos en hombres magníficos y de mente clara. Bobadas. En Pensy se moldea igual que en cualquier otro colegio. Y yo no conocía a nadie allí, ni magnífico ni de mente clara. A Holden le han expulsado. Ha suspendido 4 asignaturas de 5 y pasa de todo. En Pensy expulsan a los chicos con mucha frecuencia. Tiene un nivel académico muy alto. El guardián entre el centeno arrastra el estigma de obra maldita por una serie de circunstancias totalmente ajenas a su autor. Fue el libro que llevaba consigo Mark David Chapman cuando asesinó a John Lennon en 1980. Dijo que en esas páginas se encontraba la explicación de lo que había hecho. También era esta la novela que leían John Hinckley Jr. cuando atentó contra el presidente Ronald Reagan en 1981. Otros a los que se ha relacionado con el libro fueron Charles Manson y Lee Harvey Oswald y Sirhan B. Sirhan, que mataron a los hermanos John y Robert Fitzgerald Kennedy en 1963 y 1967. Se ha mencionado en varias ocasiones que el libro tiene mensajes ocultos, los cuales activaban puntos específicos del cerebro en las personas que eran sometidas a experimentos y sesiones de hipnosis. Holden está viendo un partido, muerto de frío. Le han robado su abrigo. Y eso que en el colegio hay chicos con familias de mucho dinero. Holden cree que Pensy es una cueva de ladrones. Cuanto más caro es el colegio, más ladrones, en serio. Bueno, pues ahí estaba yo junto a ese cañón de locos mirando el partido y helándome el culo. Solo que no me fijaba mucho en el partido. Si seguía allí era por ver si me entraba una sensación de despedida. Quiero decir que me he ido de un montón de colegios y de sitios sin darme cuenta siquiera de que me iba. Y me revienta. No me importa que sea una despedida triste o que sea una despedida desagradable. Pero cuando me voy de un sitio, me gusta saber que me voy. Si no, te da más pena todavía. En Pensy, Holden vive en el ala Osenburger de los dormitorios. El tal Osenburger había sido alumno de Pensy y cuando salió ganó un montón de pasta con el negocio de pompas fúnebres.
Una vez fue al colegio, dio un discurso en la capilla y todo fue bien, hasta que un tío que estaba sentado delante de Holden se tiró un pedo tremendo. No voló el techo de milagro, dice Holden. En cada habitación hay 2 sillones y Holden coge su gorra nueva, que se ha comprado en Nueva York, de caza roja, con una de esas viseras muy largas que lleva vuelta hacia atrás, y se sienta a leer en su sillón Memorias de África. Ya lo había terminado, pero quería releer algunas partes. Pero no había leído más de 3 páginas cuando oí entrar a alguien a través de las cortinas de la ducha. Sin levantar la vista, supe enseguida quién era. Era Robert Ackley, el tío de la habitación de al lado. En nuestra ala había una ducha entre cada 2 habitaciones, y Ackley venía a darme la lata unas 85 veces al día. Es un tío de esos muy altos, con los hombros caídos y una dentadura asquerosa. Holden nunca le ha visto lavarse los dientes. Viene a ver si está Stradlater, el compañero de habitación de Holden. Se pasea por la habitación, muy despacio, cogiendo todas sus cosas del escritorio. Holden le llama criatura, porque sabe que lo odia. En realidad Holden tiene 16 años y él 18. Cuando llevan un rato hablando de naderías, llega Stradlater con prisa. Le pide a Holden su chaqueta de pata de gallo y Holden le pregunta por la chica con la que ha quedado. Y Stradlater le dice que está abajo, esperándole. Salió de la habitación con el neceser y la toalla debajo del brazo. No llevaba camisa ni nada. Siempre iba con el pecho al aire porque se creía que tenía un físico estupendo. Y lo tenía. Tengo que reconocerlo. No tenía nada especial que hacer, así que me fui a los lavabos y pegué un rato la hebra con él mientras se afeitaba. Estábamos solos en los lavabos porque todos los demás seguían abajo viendo el partido. Hacía un calor de 1000 demonios y las ventanas estaban llenas de vaho. Había como 10 lavabos, todos contra la pared. Stradlater estaba en el de en medio. Me senté en el de al lado y me puse a abrir y cerrar el grifo del agua fría, un tic nervioso que tengo. Stradlater le pide a Holden que le haga una redacción sobre cualquier cosa que sea descriptiva, pero le pide que no lo haga demasiado bien, porque lo notarán, así que le pide que no ponga todas las comas en su sitio. Holden no puede parar quieto, baila claqué en el suelo del baño o le hace una llave a Stradlater para inmovilizarle. Luego, Holden le pregunta con quién sale, y entonces Stradlater le dice que con Jane Gallagher. Holden la conoce. Le cuenta a su compañero que jugaba con ella a las damas y que cuando conseguía una dama no la movía, la dejaba en la fila de atrás. Las dejaba todas alineadas en la fila de atrás. Piensa que tendría que bajar a saludarla, pero no lo hace. Le pregunta a dónde va a ir con ella, y Stradlater le contesta que no muy lejos, porque ella tiene que volver a las 9:30. Cuando se fue, me quedé allí sentado como media hora. Quiero decir, solo sentado en mi sillón, sin hacer nada. Pensé en Jane y en que había salido con Stradlater y todo eso. Me puse tan nervioso que casi me vuelvo loco. Ya les he dicho lo salido que estaba el muy desgraciado. De pronto Ackley volvió a colarse a través de las cortinas de la ducha, como hacía siempre. Por una vez en la vida me alegré de verle. Así dejaba de pensar en otras cosas. Holden baja a cenar y cuando sale del comedor empieza a tirarse bolas de nieve con los demás chicos del colegio. Como no ha quedado con nadie, decide irse con su amigo Mal en autobús a Argestone a tomar una hamburguesa y quizá ver alguna asquerosa película. Se le suma Ackley. A las 9 están de vuelta y Holden empieza a escribir la redacción para Stradlater. Escribe acerca del guante de béisbol de su hermano Ali. Tenía poemas escritos en los dedos y en la bolsa de la palma de la mano y por todas partes, en tinta verde. Los escribió para tener algo que leer cuando estaba en el campo y no bateaba a nadie. Su hermano Ali murió de leucemia. Tenía 2 años menos que Holden. Yo tenía solo 13 años y hasta pensaron llevarme a que me psicoanalizaran y todo, porque rompí todas las ventanas del garaje. No les culpo, de verdad. La noche en que murió, dormí en el garaje y rompí las malditas ventanas con el puño solo porque sí. Hasta quise romper todas las ventanillas del coche que teníamos aquel verano, pero para entonces me había roto la mano y todo y no pude hacerlo. Fue una estupidez, lo reconozco, pero es que ni siquiera me daba cuenta de lo que hacía. Y es que ustedes no conocían a Ali. Stradlater vuelve de su cita con Jane. Empieza a desnudarse sin decir una sola palabra sobre Jane, pero sí que le pregunta sobre su redacción. De repente se pone furioso cuando ve que se trata de un guante de béisbol, lo que ha descrito Holden, y entonces Holden se levanta, le arranca la redacción de la mano y rompe la redacción. Cuando Stradlater empieza a lavarse los dientes, Holden le pregunta dónde ha estado con Jane, y él le contesta que han estado en el puñetero coche. Entonces Holden le pregunta que si se la ha tirado en el coche.
y su compañero de habitación le dice que eso es secreto profesional. Todo lo que sé es que me levanté de la cama como si tuviera que ir al baño o algo así, y que luego quise atizarle con todas mis fuerzas justo en el cepillo de dientes para clavárselo en la garganta. Solo que fallé. No le di en el cepillo. Solo le di un poco en un lado de la cabeza o algo así. Probablemente le hice un poco de daño, pero no tanto como quería. Podría haberle dolido mucho, pero le pegué con la derecha y no puedo cerrar bien el puño con esa mano, por los cortes aquellos de los que les he hablado. Lo siguiente de lo que es consciente Holden es que está en el suelo, con Stradlater sentado encima. Holden empieza a insultarle, y al final Stradlater le permite que se levante, y entonces Holden le dice que es un cerdo asqueroso y un cretino y un hijo de puta. Entonces Stradlater le atiza, y fuerte, y vuelve al suelo Holden, y se queda allí hasta que oye salir a su compañero de habitación. Tiene sangre por toda la boca y por la barbilla, y hasta en el pijama y en el albornoz. En parte le asusta su aspecto, y en parte le fascina. Entonces decide irse esa misma noche, aunque es el miércoles cuando le dan las vacaciones. Se irá a una habitación barata de hotel en Nueva York, y así cuando llegue a casa ya les habrán comunicado a sus padres lo de la expulsión. No quiere estar delante cuando eso ocurra. Una cosa me deprimió un poco mientras hacía las maletas. Tuve que meter unos patines de hielo nuevos que me había mandado mi madre hacía prácticamente un par de días. Eso me deprimió. Me imaginé a mi madre yendo a Spalding's y haciéndole al dependiente 1.000.000 de preguntas tontas mientras me estaban expulsando otra vez. Eso me puso bastante triste. Mi madre me había comprado los patines que no eran. Yo quería patines de carreras y ella me los había mandado de hockey, pero aún así eso me puso triste. Casi siempre que alguien me hace un regalo acaba poniéndome triste. Holden tiene bastante dinero, pero aún así, antes de irse, le vende a un compañero su máquina de escribir. Cuando está en la puerta, se para un momento junto a las escaleras y, casi llorando, se pone la gorra de caza roja con la visera echada hacia atrás y grita a todo gritar: «Que durmáis bien, cretinos». Leer en 2019 El guardián entre el centeno sigue siendo una experiencia fuerte. Sin embargo, hay que entender el momento en que fue publicado por primera vez, en 1951, en plena Guerra Fría, en un tiempo en el que los besos del cine eran un casto juntar de labios y donde cáscaras y diantres eran palabrotas válidas. Entonces sí que fue un bombazo y debemos valorarlo como tal. Ni que decir tiene que El guardián entre el centeno es una lectura fundamental para los adolescentes. No en vano, lleva años siendo lectura obligatoria en las escuelas estadounidenses. Su cercanía y la facilidad de su lenguaje lo convierten en una obra de gran accesibilidad, incluso para aquellos menos asiduos al placer de leer. Holden se va andando a la estación y coge el primer tren que pasa hacia Nueva York. De pronto sube al tren una señora y se sienta a su lado, una mujer muy guapa. Enseguida, la señora le pregunta si el escudo que lleva en su maleta es de Pensy. Resulta que es la madre de uno de sus compañeros. Holden le cuenta una mentira tras otra, como que tiene un tumor cerebral. No le dice ni su verdadero nombre y habla maravillas de su hijo, aunque realmente a Holden le parece el mayor hijo puta que había pasado por Pensy en toda la asquerosa historia del colegio. Y termina invitándola a tomar un cóctel, y ella, por supuesto, le rechaza. Lo primero que hice cuando me bajé en Pennsylvania Station fue meterme en una cabina telefónica. Tenía ganas de llamar a alguien. Dejé las maletas a la puerta de la cabina para poder vigilarlas, pero tan pronto como estuve dentro, no se me ocurrió nadie a quien llamar. Mi hermano D.B. estaba en Hollywood. Mi hermana pequeña, Phoebe, se acuesta alrededor de las 9, así que no podía llamarla. No le habría importado que la despertara, pero no habría cogido ella el teléfono. Lo habrían cogido mis padres, así que tuve que olvidarme del asunto. Luego pensé en llamar a la madre de Jane Gallagher para preguntarle cuándo empezaba Jane las vacaciones, pero no me apeteció. No llama a nadie al final. Coge un taxi y le pide que le lleve al Hotel Edmond. Le dan una habitación asquerosa, pero Holden está demasiado deprimido como para preocuparse. Se sienta en un sillón y piensa a quién llamar. De repente se acuerda de una chica que, según le había dicho un tío de Princeton, no era exactamente una puta ni nada de eso, pero que no le importaba hacerlo de vez en cuando. Se llama Faith Cavendish. La chica alucina de que le llame un desconocido tan tarde y, por supuesto, pasa de él. Holden decide bajar a la sala de fiestas del hotel, el Salón Malva. Mientras me cambiaba la camisa, estuve casi a punto de llamar a mi hermana Phoebe. Tenía muchas ganas de hablar con ella por teléfono, con alguien que tuviera sentido común y todo eso. Pero no podía arriesgarme a llamarla porque solo era una cría y no estaría levantada a esa hora, y menos aún cerca del teléfono.
Pensé que podía colgar si contestaban mis padres, pero eso tampoco habría funcionado. Se habrían dado cuenta de que era yo. Mi madre siempre sabe que soy yo. Es adivina. Aunque lo que más habría deseado es hablar con su hermana Phoebe, a la que quiere mucho y a la que admira, se baja a la sala de fiestas. No hay mucha gente. Le dan una mesa asquerosa. La orquesta es infecta. No hay nadie de su edad. Casi todos son tíos mayores, menos en la mesa de al lado, donde hay 3 chicas de unos 30 años. Las 3 bastante feas, pero una de ellas no está mal del todo. A Holden le encanta bailar, así que se acerca a la mesa y pregunta si alguna quiere bailar. La rubia se levanta y salen a la pista. Baila de miedo, pero no hace ni caso a Holden, ni le escucha prácticamente. Y por supuesto no le invitan a sentarse con ellas, y aún así Holden les invita a unas copas, y luego ellas se van sin despedirse. Holden Caulfield decide seguir la noche. Se mete en otro taxi. Casi no se veía a nadie en la calle. Solo veías de vez en cuando a un hombre y una chica cruzando una calle cogidos por la cintura y todo eso. O una pandilla de tíos con pinta de matones y sus chicas. Todos ellos riéndose como hienas de algo que podías apostar lo que fuera a que no tenía ninguna gracia. Nueva York es terrible cuando alguien se ríe en la calle tarde por la noche. Lo oyes a kilómetros de distancia, te hace sentirte solo y deprimido. Me habría gustado poder ir a casa y pegar la hebra un rato con Phoebe. El taxi le lleva a Ernie's. Está hasta arriba, pero no hay casi ruido porque Ernie está tocando el piano. Se supone que es buenísimo, pero está destrozando el tema. Eso hace que Holden se sienta otra vez deprimido y asquerosamente mal, y está a punto de recoger su abrigo y volverse al hotel, pero es demasiado temprano y no tiene ganas de estar solo. Le dan una mesa asquerosa, pegada a la pared y justo detrás de una maldita columna donde no se ve nada. Pide whisky escocés con soda. En Ernie's te sirven alcohol aunque tengas 6 años. Está lleno de, en opinión de Holden, imbéciles, alumnos de Yale que hablan de tonterías. Allí le reconoce una amiga de su hermano, pero va acompañada y aunque le invitan a quedarse con ellos, Holden decide marcharse. Volví al hotel andando todo el camino. 41 manzanas estupendas. No lo hice porque me apeteciera andar ni nada de eso. Fue porque no quería entrar y salir de otro taxi. A veces se cansa uno de ir en taxi tanto como de ir en ascensor. De pronto, tienes que andar. No importa hasta dónde o hasta qué altura. Cuando era pequeño subía andando a nuestro apartamento muy a menudo. 12 pisos. No se notaba que había nevado ni nada. Casi no quedaba nieve en las aceras, pero hacía un frío helador. Así que saqué del bolsillo la gorra de caza roja y me la puse. Cuando llega al hotel, el ascensorista le pregunta si quiere pasar un buen rato. 5 pavos una vez, 15 toda la noche. Va en contra de los principios de Holden, pero está tan deprimido y se siente tan solo que dice que sí. Holden Caulfield es virgen, así que está excitado, pero también nervioso. Muy poco después, llaman a la puerta. La prostituta lleva un abrigo corto. Es como rubia, pero se nota que se tiñe el pelo. No parece simpática, pero es mona. Entró, se quitó el abrigo enseguida y lo tiró en la cama. Debajo llevaba un vestido verde. Luego se sentó de lado en una silla que hacía juego con el escritorio que había en la habitación y empezó a balancear el pie en el aire. Cruzó las piernas y empezó a balancear el pie. Para ser una prostituta estaba muy nerviosa. De verdad, creo que porque era jovencísima. Tenía más o menos mi edad. Hablan un rato y luego ella se quita el vestido. Holden siente una sensación rara. Se supone que tiene que excitarse, pero se siente mucho más deprimido que excitado. Entonces, Holden le pregunta si no le apetece hablar un rato. Ella le mira como si estuviera loco. Se nota que aquello no le gusta nada. Holden no sabe de qué hablar tampoco, ni qué preguntarle. Ella sigue balanceando el pie, nerviosa. De pronto se levanta y le pide una percha para colgar el vestido porque dice que lo acaba de recoger del tinte. Claro, le dije enseguida. Estaba encantado de levantarme y hacer algo. Llevé el vestido al armario y se lo colgué. Tuvo gracia. Cuando lo colgué me puse un poco triste. Me la imaginé yendo a la tienda y comprándose el vestido sin que nadie supiera que era prostituta ni nada. Cuando se lo compró, el dependiente probablemente pensaría que era una chica normal. Me dio muchísima pena. No sé exactamente por qué. Entonces Holden le dice que la pagará, pero que si no le importa, no lo harán. Ella se queda extrañada. Le pregunta si le pasa algo y Holden
empieza a mentir y le cuenta que le han operado hace poco y que no se encuentra bien. Ella se sienta en sus rodillas. Holden está incómodo, se pone nervioso. Entonces ella le dice que estaba durmiendo cuando le despertó Maurice, el ascensorista. Holden se excusa y va por su cartera. Saca un billete de $5 y le da las gracias. Pero ella le dice que son 10, no 5. Holden dice que Maurice le dijo que eran 5 y que no piensa darle más. Se encogió de hombros, como había hecho antes, y luego dijo muy fríamente: ¿te importaría darme mi vestido? ¿O es demasiada molestia? La cría daba bastante miedo. A pesar de la vocecita de nada que tenía, podía darte un poco de miedo. Si hubiera sido una prostituta gorda y vieja con un montón de maquillaje en la cara y todo eso, no habría dado ni la mitad de miedo. Me levanté y le di el vestido. Se lo puso y luego cogió el abrigo que había dejado en la cama. «Adiós, pelagatos», dijo. «Adiós», le contesté. No le di las gracias ni nada, y me alegro de no haberlo hecho. Cuando se queda solo, Holden se siente tan triste que lo que hace es empezar a hablar como en voz alta con Ali, su hermano. Suele hacerlo cuando está muy deprimido. Al final se acuesta, pero de pronto llaman a la puerta. Holden abre, en pijama, y delante de la puerta están la prostituta, Sunny y Maurice, el chulo del ascensor. Vienen a reclamarle $5. De hecho, se meten en la habitación y se mueven por allí como si fuera suya. Maurice le pide $5 más y al principio Holden se niega. Maurice le amenaza y entonces Sunny ve su cartera y la coge. Saca $5, pero Maurice sigue amenazando a Holden y termina golpeándole con un dedo muy fuerte. Holden le insulta, le llama cretino y cerdo asqueroso y entonces Maurice le atiza. Se van de la habitación mientras Holden está en el suelo, casi sin respiración. A medio camino del baño, empecé a hacer como si tuviera una bala en el vientre. Maurice me había pegado un tiro. Ahora yo iba al baño a tomarme un buen trago de bourbon o algo así que me calmara los nervios y me ayudara a entrar de verdad en acción. Me imaginé saliendo del puñetero baño, vestido y todo, con mi automática en el bolsillo y dando traspiés. Luego bajaría por las escaleras en vez de bajar en el ascensor, iría agarrado a la barandilla y todo eso, chorreando sangre poco a poco por las comisuras de los labios. Podemos catalogar a Holden Caulfield como un idiota, pero sería superficial. La profundidad que Salinger alcanza con este personaje nos invita a pararnos a reflexionar. Su evidente ignorancia y falta de experiencia le llevan a despreciar casi todo lo que conoce, lo cual le hace caer en flagrantes contradicciones. Esto alimenta un hondo odio, primario y manifiesto hacia la sociedad, y secundario y no nombrado hacia sí mismo, lo que posiblemente sea la verdadera causa de su rebeldía. Este chaval es el perfecto antihéroe, al cual vemos en toda su fragilidad y desnudez, pese a la coraza que nunca se quita. Se despierta sobre las 10 y decide llamar a su amiga Sally Hayes. La invita a ir al teatro y Sally acepta. Quedan a las 2. Coge un taxi, pero no tiene ni la más remota idea de a dónde va. No tiene a dónde, además. Es domingo y no puede ir a casa hasta el miércoles y no tiene ganas de ir a otro hotel y que le partan la cara. Así que se va a la estación Grand Central, que está muy cerca de donde ha quedado con Sally, para dejar las maletas en una de esas taquillas de las que te dan la llave y luego ir a desayunar. Mientras lo hace, entran 2 monjas con sus maletas y Holden se pone a hablar con ellas y termina dándoles $10 como contribución. Una de las monjas es profesora y hablan de literatura, de Romeo y Julieta, y al final las monjas se van. Cuando las 2 monjas se levantaron para irse, hice una cosa de lo más estúpida y violenta. Estaba fumando un cigarrillo y cuando me levanté para despedirme de ellas, les eché el humo en la cara por error. No quería hacerlo, pero lo hice. Me disculpé como un loco y ellas estuvieron muy educadas y muy amables, pero fue de lo más violento. Cuando se fueron empecé a sentir haberles dado solo $10 para su colecta, pero había quedado para ir a la función de la tarde con Sally Hayes y necesitaba algo de pasta para las entradas y eso. Aún así lo sentí. Maldito dinero. Siempre acaba amargándote la vida. Entonces decide irse a dar un paseo. Echa a andar hacia Broadway. Quiere encontrar una tienda de discos para comprarle a su hermana un disco que se llama Little Shirley Beans, un disco muy difícil de encontrar, sobre una cría que no quería salir de casa porque le faltaban 2 dientes de delante y le daba vergüenza salir. En la primera tienda que entra, encuentra el disco y se pone muy contento. Le cuesta $5. Compra las entradas del teatro y se sienta a esperar. Al final vi a Sally que subía la escalera y empecé a bajar para salirle al encuentro.
Estaba guapísima, de verdad. Llevaba un abrigo negro y una especie de boina negra. Casi nunca se ponía sombrero, pero aquella gorra le sentaba muy bien. Lo curioso es que en el momento en que la vi me dieron ganas de casarme con ella. Estoy loco. Ni siquiera me gustaba mucho, pero de pronto sentí como si estuviera enamorado y quisiera casarme con ella. Juro por Dios que estoy loco. Lo reconozco. En el taxi que les lleva al teatro se besan y se achuchan un poco. Holden le dice que la quiere. Es mentira, claro, pero la cosa es que cuando lo dice está convencido de que es verdad. Ella le dice que también le quiere. La obra, en opinión de Holden, es bastante mala, pero a Sally le encanta, solo porque trabajan los Lund, una pareja de actores muy famosos. Al final del primer acto salimos con todos los otros imbéciles a fumar un cigarrillo. Vaya panorama. En mi vida había visto tanta gente falsa junta, todos fumando a lo bestia y comentando la obra de forma que los demás pudieran oírlos y darse cuenta de lo listos que eran. Cerca de nosotros estaba un idiota de actor fumando un cigarrillo. No sé cómo se llama, pero siempre sale en películas de guerra haciendo el papel de un tío al que le entra el canguelo antes de atacar. Iba con una rubia impresionante, y los dos trataban de parecer la mar de indiferentes y todo eso, como si no supieran que la gente los miraba. Sally ve entre la multitud a un conocido y se saludan. Se llama George algo. Es un tipo pedante que a Holden le cae fatal. Vuelven a verse al final del segundo acto y al final de la obra Holden teme que se les meta en el taxi, pero se va por su lado. Holden está harto de estar con Sally en realidad, pero ella propone ir a patinar a Radio City. Son los peores patinadores de toda la puñetera pista. A Sally se le tuercen tanto los tobillos que da prácticamente con ellos en el hielo. Y además hay como 200 mirones, así que se terminan sentando en una mesa dentro para tomar algo. Sally le pregunta si va a ir en Nochebuena, como le prometió, a ayudarle a poner el árbol. Y Holden dice que sí, que irá. Y luego, sin venir a cuento, le pregunta a Sally si nunca ha tenido miedo de que, a menos que haga algo, todo sea asqueroso. Odio vivir en Nueva York y todo eso. Los taxis y los autobuses de la avenida Madison, con esos conductores que siempre te están gritando que te bajes por la puerta de atrás y que me presentan a tíos pedantes que dicen que los Lund actúan como los ángeles, y subir y bajar en ascensor cuando solo quieres salir a la calle, y esos tíos que te arreglan todo el tiempo los pantalones en Brooks. Los coches, por ejemplo. La mayoría de la gente se vuelve loca por los coches. Se preocupan si les hacen un arañazo y siempre están hablando de cuántos kilómetros hacen por litro de gasolina. Y no han acabado de comprarse uno y ya están pensando en cambiarlo por otro más nuevo. A mí ni siquiera me gustan los viejos. Quiero decir que no me interesan nada. Preferiría tener un maldito caballo. Por lo menos los caballos son humanos, por el amor de Dios. Holden le dice a Sally que probablemente ella es la única razón por la que está en Nueva York. Y Sally le dice que es un encanto, pero se nota que está incómoda. Entonces Holden empieza a hablar de su colegio, de lo horrible que es, y Sally le dice que hay muchos chicos que le sacan más partido al colegio que él. Y entonces a Holden se le ocurre una idea. Le propone a Sally que se vayan juntos, a Massachusetts, a Vermont, a vivir en cabañas y sitios así hasta que se les acabe el dinero, y luego trabajar en alguna parte y vivir en un sitio donde haya un arroyo y todo eso, y hasta le propone que se casen. Sally alucina, la verdad, y parece enfadadísima. Le dice que no pueden hacer eso porque son unos críos y que tendrán un montón de tiempo para hacer esas cosas cuando acabe la universidad. Pero Holden dice que no habrá sitios maravillosos para visitar después de la universidad. Entonces todo será diferente. Tendremos que bajar en ascensores con maletas y todas esas cosas. Tendremos que llamar a todo el mundo para despedirnos y mandarles postales desde los hoteles y todo eso. Y yo estaré trabajando en una oficina, ganando un montón de pasta, e iré a trabajar en taxi o en los autobuses de la avenida Madison. Y leeré los periódicos y jugaré al bridge todo el tiempo. Iré al cine y veré un montón de cortos y de trailers y de noticiarios estúpidos. Esos noticiarios, Dios mío. Siempre sacando estúpidas carreras de caballos, y una señora rompiendo una botella contra un barco, y un chimpancé con pantalones montado en una maldita bicicleta. No será lo mismo. No entiendes una palabra de lo que quiero decir. Sally le dice que puede que sea él el que no lo entiende, y entonces Holden le dice que si quiere que le diga la verdad, le cae peor que una patada en el culo. Sally se enfada muchísimo. Holden se disculpa o lo intenta, pero Sally se echa a llorar. Holden entonces le propone llevarla a casa, y Sally se niega. Entonces Holden se echa a reír
Y tiene una de esas risas tan fuertes y estúpidas que Sally se enfada aún más y no hace más que decirle que se vaya y la deje en paz. Así que al final lo hice. Entré, recogí mis zapatos y todo eso y me fui sin ella. No debía hacerlo. Pero para entonces ya estaba bastante harto. Si quieren saber la verdad, ni siquiera sé por qué empecé a decirle todo aquello. Quiero decir lo de ir a algún sitio, a Massachusetts y a Vermont y todo eso. Probablemente no la habría llevado aunque ella hubiera querido venir. No habría querido ir con una persona así. Pero lo terrible es que cuando le pedí que viniera conmigo lo decía de verdad. Eso es lo terrible. Juro por Dios que estoy loco. Holden decide llamar a Carl Luce, un tipo mayor que Holden, muy intelectual, que estudia en Columbia. Quedan para tomar una copa a las 10. Como le queda bastante tiempo que matar, se mete en el cine de Radio City, donde hay un espectáculo antes de la película. Es una película de guerra. A Holden le horroriza, como todas las películas. Cuando acaba la peli, se van dando al Wicker Bar, donde ha quedado con Luce. Va pensando en sus hermanos, en que su hermano mayor era antibelicista y aún así le recomendó adiós a las armas, y a él le horrorizó. A Holden le vuelve loco el Gran Gatsby, como a nosotros. Holden es huraño y desconfía de las formas sociales. Es engreído, tiene muletillas impertinentes, pretensiones y prejuicios. Está desamparado, es inocente, está solo e inadaptado, pero a la vez es orgulloso y se siente único. Es un ávido lector, no tendrá buenas notas y su relación con las escuelas o la autoridad es tumultuosa, pero siempre muestra su amor por la literatura. Por si no viven en Nueva York, el Wicker Bar está en un hotel bastante elegante, el Hotel Seton. Yo antes iba mucho por allí, pero ya no voy. Dejé de ir poco a poco. Es uno de esos sitios que se supone que son muy sofisticados y todo eso, en los que hay tíos falsos a patadas. Antes había 2 chicas francesas, Tina y Janine, que tocaban el piano y cantaban como 3 veces cada noche. Una de ellas tocaba el piano, realmente de pena, y la otra cantaba, y la mayoría de las canciones eran muy verdes o en francés. Cuando llega es bastante temprano. Se sienta en la barra y se toma un par de whiskies con soda. La cita con Luce es un desastre. No se entienden. Luce no entiende las bromas de Holden y Holden se empeña en preguntarle por su padre, que es psicoanalista. Al final Luce se va y le deja allí tirado y bastante borracho ya. Sigue en la barra hasta la 1. Al final ni siquiera ve muy bien. Desde el teléfono del garito llama a Sally. Le dice, muy borracho, que va a ir a poner el árbol de Navidad. Y Sally le dice que muy bien, pero que se vaya a dormir. Se va al baño y mete la cabeza en el agua hasta las orejas. Y luego ni se seca. El agua le chorrea por el cuello y le moja la camisa y la corbata. Se siente muy solo. Cuando sale a la calle hace muchísimo frío. Echa a andar por Central Park. Luego me pasó una cosa horrible cuando entré en el parque. Se me cayó al suelo el disco de Phoebe y se rompió como en 50 pedazos. Iba en una funda muy grande y todo eso, pero se rompió igual. Me sentí tan mal que estuve a punto de echarme a llorar, pero todo lo que hice fue recoger los pedazos y metérmelos en el bolsillo del abrigo. Ya no servían para nada, pero aún así no me apetecía tirarlos. Luego entré en el parque. ¡Jo! ¡Qué oscuro estaba! Sigue andando. Cada vez está más oscuro. No ve ni a una persona. Se sienta en un banco en un sitio donde no está tan oscuro, tiritando, tiene el pelo por detrás hasta lleno de trocitos de hielo. Piensa que va a cogerse una pulmonía y que se va a morir. Y para dejar de pensar en eso, saca el dinero que lleva en el bolsillo y lo cuenta. Le quedan 3 billetes de $1 y 5 monedas de 25 centavos y una de 5. Se acerca al lago y tira las monedas de 25 y la de 5 a la parte que no estaba helada, haciendo la rana. Y entonces empieza a pensar en cómo se sentiría Phoebe si coge una pulmonía y se muere. Y se pone tan triste que decide entrar en su casa a escondidas y verla. Saqué la llave y abrí la puerta sin hacer nada de ruido. Luego entré con mucho cuidado y cerré la puerta. Debería haber sido ladrón. El recibidor estaba más oscuro que un demonio, naturalmente, y naturalmente no podía dar la luz. Tuve que andar con mucho cuidado para no tropezar con nada y armar un escándalo. Inmediatamente supe que estaba en casa. Nuestro recibidor tiene un olor raro y huele como en ninguna otra parte. No sé qué demonios es. No huele ni a coliflor ni a perfume. No sé a qué demonios huele, pero siempre sabes que estás en casa. Echa a andar muy despacio hacia el cuarto de Phoebe. Entra sin hacer ruido y enciende la luz del escritorio. Phoebe no se despierta.
Holden la mira y se siente estupendamente. Ya no piensa en que se está cogiendo una pulmonía. Mira la ropa de Phoebe, bien colocada, las cosas del colegio, ordenadas en el escritorio. Se enciende un cigarrillo y al final la despierta. Le da miedo que de pronto entren sus padres, porque quiere decirle por lo menos hola a Phoebe. Enseguida le echa los brazos al cuello. Holden le da un beso. Se ponen a hablar. Phoebe le pregunta por qué está tan pronto en casa. Holden responde con evasivas. Los padres se han ido al teatro y volverán tarde, así que Holden deja de preocuparse de que le pillen en casa. Entonces Phoebe le pregunta si le han expulsado y dice que su padre le va a matar. Es uno de los peores colegios a los que he ido. Estaba lleno de tíos falsísimos y de malas personas. En mi vida he visto tantas malas personas juntas. Por ejemplo, si había un grupo hablando en una habitación y un chico quería entrar, nadie le dejaba si era un imbécil o tenía granos. Todos cerraban la puerta cuando alguien quería entrar. Y tenían esa maldita hermandad secreta en la que entré solo por cobarde. Había un tío aburrido y lleno de granos que se llamaba Robert Ackley y que quería pertenecer a ella. Lo intentó un montón de veces, pero no le dejaron, solo porque era aburrido y tenía granos. No quiero ni hablar de eso. Era un colegio asqueroso, créeme. Phoebe le escucha y Holden sigue hablando y hablando de Pensy, soltándolo todo. Entonces Phoebe le dice que nunca le gusta nada de lo que pasa. Holden empieza a pensar en algo que le guste de verdad y solo le vienen a la cabeza las 2 monjas que iban por ahí haciendo una colecta con esas cestas de paja. Y un chico que conoció en Elton Hills que se llamaba James Castle y que no quiso retirar lo que había dicho a un tío muy creído y terminó saltando por la ventana para que no le pegaran y se mató. Me gusta Ali, dije, y me gusta hacer lo que estoy haciendo ahora. Estar sentado aquí contigo pensando en cosas y... Ali está muerto. Tú siempre lo dices. Si alguien está muerto y está en el cielo, entonces no... Ya sé que está muerto. ¿Crees que no lo sé? Pero aún así puede gustarme, ¿no? Porque alguien se haya muerto no tiene por qué dejar de gustarte, por el amor de Dios. Sobre todo si era 1000 veces mejor que las personas que conoces y que están vivas y eso. Phoebe no dijo nada. Cuando no se le ocurre nada que decir, no dice ni una puñetera palabra. Además, también me gusta esto. Dije, quiero decirlo de ahora. Estar sentado contigo, pegando la hebra. Phoebe le pregunta entonces qué le gustaría ser. Y Holden contesta que científico, porque ser abogado como su padre no le atrae. Cree que está bien. Vas por ahí salvando la vida a tíos inocentes todo el rato, pero si eres abogado no haces esas cosas, piensa. Lo único que haces es ganar un montón de dinero y jugar al golf y jugar al bridge y comprar coches y beber martinis y parecer un pez gordo. Holden no sabe si Phoebe le entiende. ¿Sabes lo que me gustaría ser?, le pregunta entonces. Bueno, pues muchas veces me imagino que hay un montón de críos jugando algo en un campo de centeno y todo eso. Son miles de críos y no hay nadie cerca. Quiero decir que no hay nadie mayor, solo yo. Estoy de pie, al borde de un precipicio de locos, y lo que tengo que hacer es agarrar a todo el que se acerca al precipicio. Quiero decir que si van corriendo sin mirar a dónde van, yo tengo que salir de donde esté y agarrarlos. Eso es lo que haría todo el tiempo. Sería el guardián entre el centeno y todo eso. Sé que es una locura, pero es lo único que de verdad me gustaría hacer. Sé que es una locura. El guardián entre el centeno se ha convertido en una especie de guía espiritual para rebeldes y es considerado precursor de los movimientos beat y hippie. Salinger recoge el malestar de los jóvenes de la primera generación de la sociedad de consumo de masas. La metáfora central de la novela, la del deseo de Holden de convertirse en el guardián que se esconde entre el centeno y que sujeta a los niños antes de que se despeñen por el barranco de la vida adulta, es una de las más poéticas de la literatura del siglo XX. Holden se levanta de la cama y se va a llamar a un tío que ha sido profesor suyo de lengua, el señor Antolini, que vive en Nueva York. El señor Antolini le dice que si quiere puede ir inmediatamente. Le pregunta si pasa algo y Holden le dice que le han expulsado de Pensy. El señor Antolini es probablemente el mejor profesor que ha tenido nunca Holden. Cuando vuelve a la habitación, Phoebe ha puesto la radio. Se ponen a bailar. Phoebe baila muy bien. De pronto se oye la puerta de la calle. Holden apaga la luz del escritorio y el cigarrillo, mueve la mano en el aire con fuerza para disipar el humo, coge sus zapatos y se mete en el armario. Su madre entra en la habitación. Dice que huele a tabaco. Le da las buenas noches a Phoebe y se va. Holden sale del armario, se pone los zapatos y entonces le pregunta a Phoebe si le puede dejar algo de dinero. Y su hermana le da el dinero de Navidad.
Entonces de pronto me eché a llorar. No pude evitarlo. Lloré de forma que nadie me oyera, pero lloré. Phoebe se asustó muchísimo cuando lo hice. Se acercó a mí y trató de hacerme parar, pero una vez que empiezas no puedes parar de golpe. Seguía sentado en el borde de la cama y cuando empecé a llorar, Phoebe me rodeó el cuello con un brazo y yo la abracé también, pero aún así no pude parar durante mucho tiempo. Creí que iba a morirme ahogado o algo así. ¡Jo, qué susto le di a la pobre Phoebe! La maldita ventana estaba abierta y todo, y noté que tiritaba, porque solo llevaba puesto el pijama. Traté de hacer que volviera a la cama, pero no quiso. Al final dejé de llorar, pero después de mucho tiempo. Luego acabé de abrocharme el abrigo. Le dije que estaría en contacto con ella. Holden saca su gorra del bolsillo del abrigo y se la da a Phoebe, que no quiere cogerla, pero Holden la obliga. Sale por la escalera de servicio y se va a casa del señor Antolini, que le recibe muy contento con su mujer. Hablan de Pensy, de las asignaturas que ha tenido, se toman un café y unos pasteles y la señora Antolini se va a dormir. El señor Antolini está un poco borracho y sigue bebiendo con Holden. Le dice que se tiene que poner las pilas o acabará mal y le habla de la vida, de las decisiones que hay que tomar, mientras Holden está muerto de sueño ya. Hacen la cama en el sofá. El señor Antolini dice que se va a quedar un rato en la cocina y Holden se acuesta en calzoncillos y se duerme inmediatamente. Luego pasó una cosa. Ni siquiera quiero hablar de eso. De pronto me desperté. No sé qué hora sería ni nada, pero el caso es que me desperté. Sentí algo en la cabeza, la mano de un tío. ¡Jo, qué susto me pegué! Era la mano del señor Antolini. Estaba sentado en el suelo junto al sofá, en medio de la oscuridad, y estaba como acariciándome o dándome palmaditas en la cabeza. ¡Jo, pegué un salto como de 300 metros! Holden le pregunta qué demonios está haciendo. El señor Antolini dice que solo está sentado admirando. Holden está violentísimo y decide irse. Empieza a ponerse los pantalones en medio de la oscuridad, pero está tan nervioso que casi no puede. Piensa que ha conocido a más pervertidos que nadie y que siempre les da por ser pervertidos cuando él está allí. El señor Antolini no entiende por qué se tiene que ir, y Holden le explica que tiene que ir a por sus maletas a la estación, que tiene todas sus cosas allí. Y como el señor Antolini le insista para que vuelva a la cama, Holden le dice que que va por sus cosas y vuelve. Casi había terminado de vestirme, solo que no encontraba la corbata. No me acordaba de dónde la había puesto. Me puse la chaqueta y todo sin ella. Ahora el señor Antolini estaba sentado mirándome en un sillón grande que había un poco alejado. Estaba oscuro y todo eso, y no se le veía muy bien, pero supe que estaba mirándome. Seguía bebiendo también. Podía ver su fiel vaso de whisky en la mano. «Eres un chico muy, muy raro». «Lo sé», dije. Ni siquiera busqué mucho la corbata, así que me fui sin ella. Cuando sale está empezando a amanecer. Se va en metro a Grand Central, se tumba en un banco e intenta dormir. Pero a las 9 empiezan a entrar millones de personas en la sala de espera. Le duele la cabeza. Piensa que nunca en su vida ha estado tan deprimido. Decide irse a pasear otra vez. Se toma un café y echa a andar hacia la Quinta Avenida. Es lunes y falta poco para Navidad. Todas las tiendas están abiertas. Hay un ambiente muy navideño y millones de niños subiendo y bajando en autobuses y entrando y saliendo de tiendas con sus madres. De pronto empezó a pasarme una cosa horrible. Cada vez que llegaba al final de una manzana y bajaba el bordillo de la maldita acera, me daba la sensación de que no iba a llegar al otro lado. Me parecía que iba a caerme abajo, y que nadie volvería a verme nunca. ¡Jo, cómo me asusté! No se imaginan. Empecé a sudar como un condenado, hasta que se me empapó toda la camisa y la ropa interior y todo. Luego empecé a hacer otra cosa. Cuando llegaba al final de cada manzana, hacía como que hablaba con mi hermano Ali. Le decía: «Ali, no me dejes desaparecer. No me dejes desaparecer, por favor, Ali». Y cuando acababa de cruzar la calle sin desaparecer, le daba las gracias. Cuando se le pasa, se sienta en un banco y al final decide marcharse. No volver nunca a casa ni a ningún otro colegio. Y solo ver a Phoebe para decirle adiós y todo eso, y para devolverle su dinero de Navidad. Se marchará al oeste, haciendo autostop. Encontrará trabajo en una gasolinera de algún sitio, poniendo a los coches aceite y gasolina. No le importa la clase de trabajo que sea, con tal de que nadie le conozca y no conocer a nadie. Se hará pasar por un sordomudo y le dejarán en paz.
Se construirá una cabaña en algún sitio y vivirá allí el resto de su vida. Conocerá a una chica guapísima que será también sordomuda y se casarán, tendrán hijos y les esconderán en alguna parte. Se comprarán un montón de libros y les enseñarán a leer y a escribir. Al protagonista del Guardián entre el Centeno no le pasa nada reseñable, que es básicamente en lo que consiste la adolescencia, en un continuo ir y venir geográfico y mental que no te acaba conduciendo a ningún sitio excesivamente importante. Todos nos hemos sentido identificados con Holden, aunque no recordemos exactamente qué es eso tan importante que le pasa a este chico y que parece merecer un libro entero. Como dice el poeta José Luis de la Cuesta, no me acuerdo de nada de lo que le pasa a Holden, pero me acuerdo de Holden. Lo único que quería hacer antes era despedirme de Phoebe. Así que de pronto crucé la calle corriendo como un loco. Si quieren saber la verdad, casi me matan. Entré en una papelería y compré un bloc y un lápiz. Pensé que le escribiría una nota diciéndole dónde podíamos encontrarnos y así me despediría de ella y le devolvería su dinero de Navidad. Y luego llevaría la nota al colegio y se la daría a alguien de la oficina para que se la entregaran. Pero me guardé el bloc y el lápiz en el bolsillo y empecé a andar a toda prisa hacia el colegio. Iba deprisa porque quería que recibiera la nota antes de que se fuera a comer a casa y no tenía mucho tiempo. La cita en la puerta del Museo de Arte, que está al lado del colegio, y le lleva la nota al colegio. En el despacho del director hay una viejecita que debe tener como 100 años. Él le dice que es el hermano de Phoebe Caulfield, de la 4B1, y que por favor le entreguen la nota. Luego se va al museo a esperarla. Mientras espera, se le acercan 2 críos y le preguntan si sabe dónde están las momias. A Holden le hace gracia y después de vacilarles un poco, les lleva hasta allí. Eran como las 12:10, así que volví a la puerta a esperar a Phoebe. Pensé que a lo mejor era la última vez que la veía. A cualquiera de mi familia, quiero decir. Pensé que volvería a verles algún día, pero dentro de años. Quizá volvería a casa cuando tuviera 35 años o así, si alguien se ponía enfermo y quería verme antes de morir. Pero eso sería lo único que podría hacerme dejar mi cabaña y volver. Empieza a temer que la viejecita del colegio no le hubiera dado la nota a Phoebe, pero al final la ve venir, a través de los cristales de la puerta. Lleva la gorra de caza puesta. Lo que no entiende es porque lleva una maleta. Cruza la Quinta Avenida arrastrando una maleta enorme. Phoebe dice que se va con él. Holden casi se cae cuando lo oye. Le da un mareo que cree que se va a desmayar. Pero Holden le dice que no, que por supuesto que no. Y Phoebe se lo pide por favor. Le dice que se portará bien, que hará lo que él quiera. Pero Holden sigue negando. Le quita de la mano la maleta y ella se pone a llorar. Holden sube la escalinata del museo para dejar la maleta en el guardarropa. Pero no subió la escalinata conmigo. No quiso venir conmigo. De todos modos subí, dejé la maleta en el guardarropa y volví a bajar. Ella seguía esperándome en la acera, pero me volvió la espalda cuando me acerqué. Es capaz de hacerlo. Es capaz de darte la espalda si le da la gana. No me voy a ninguna parte. He cambiado de opinión, así que deja de llorar y cállate, le dije. Lo gracioso es que Phoebe ya no lloraba cuando se lo dije, pero se lo dije igual. Vamos, te llevaré al colegio, venga. Vas a llegar tarde. Phoebe se quita la gorra roja y casi se la tira a la cara. Entonces Holden le propone ir a dar un paseo o al zoo. Phoebe sale corriendo y cruza la calle, pero Holden arranca a andar hacia el zoo por la acera del parque, mientras ella anda por la de enfrente. No hay mucha gente en el zoo, hace malo. Lo recorren alejados, pero mirándose. Salen del zoo, cruzan una callecita del parque hacia el Tío Vivo. Phoebe sigue sin querer hablarle, pero ya anda a su lado. ¿Quieres montar?, le dice Holden, y ella dice que es demasiado mayor para el Tío Vivo. Holden se acerca a la ventanilla y le compra un ticket. Estaré en ese banco de ahí y te miraré, le dice Holden. Phoebe da una vuelta entera y se sienta en un caballo marrón muy grande. Y entonces el Tío Vivo se pone en marcha y Holden la ve dar vueltas y vueltas. Cuando termina, va corriendo a ver a Holden y le dice que ya no está enfadada con él y le da un beso. Salió corriendo, compró su ticket y volvió a subir al Tío Vivo justo a tiempo. Dio la vuelta todo alrededor hasta que llegó a su caballo. Luego se subió a él. Me saludó con la mano y yo la saludé también. De pronto empezó a diluviar. Llovía a cántaros, lo juro por Dios. Todos los padres y madres, todos se refugiaron bajo el techo del Tío Vivo para no calarse hasta los huesos ni nada. Pero yo me quedé sentado en el banco un buen rato. Me empapé, sobre todo el cuello y los pantalones. En cierto modo,
La gorra de caza me protegía bastante, pero aún así me empapé. Pero no me importó. De pronto me sentía enormemente feliz, viendo a Phoebe dar vueltas y vueltas. Estuve a punto de gritar de lo feliz que me sentía, si quieren saber la verdad. No sé por qué. Solo porque estaba tan mona con su abrigo azul dando vueltas y vueltas sin parar. Dios mío, ojalá hubieran podido estar allí. Y hasta aquí nos va a contar Holden Caulfield. Podría contarnos lo que hizo después y cómo cayó enfermo y a qué colegio se supone que fue el siguiente otoño cuando sale de donde está, pero no tiene ganas de contar nada más. En este momento no me importa mucho nada de eso. Mucha gente, especialmente ese psicoanalista que tienen aquí, no deja de preguntarme si voy a aplicarme cuando vuelva al colegio en septiembre. En mi opinión, es una pregunta estúpida. Quiero decir, ¿cómo puede uno saber lo que va a hacer hasta que lo hace? La respuesta es que no lo sabe. Yo creo que sí, pero ¿cómo puedo saberlo? Es una pregunta estúpida, se lo juro. Su hermano de B no es tan pesado como los demás, pero también le hace siempre un montón de preguntas. Cuando va a verle, le pregunta qué piensa de todo lo que nos acaba de contar. No supe qué demonios contestarle. Si quieren saber la verdad, no sé qué pensar. Siento habérselo contado a tanta gente. Lo único que sé es que en cierto modo echo de menos a todas las personas de las que les he hablado. Hasta a Stradlater y a Ackley, por ejemplo. Creo que hasta echo de menos a ese maldito Maurice. Tiene gracia. No cuenten nunca nada a nadie. Si lo hacen, empezarán a echar de menos a todo el mundo. Y así les hemos contado El guardián entre el centeno de Jerome David Salinger. Hemos seguido la magnífica edición de Alianza Editorial con traducción de Carmen Criado. La semana que viene nos volvemos a encontrar con La solterona de Edith Wharton. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Íñigo Álvarez de Lara y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.